Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego. Bueno, teníamos tiempo sin grabar aquí. Y anunciando este episodio, En además. las instalaciones de FM Center, pero es un episodio que sí, evidentemente ya lo habíamos mencionado en varias oportunidades y tiene que ver con la realidad del fútbol venezolano o más bien lo que ocurrió con los equipos que representan a la Liga Fútbol en competencias internacionales, ya sea la Conmebol Libertadores o la Conmebol Sudamericana. Recordarles que además estamos muy agradecidos por ese apoyo que nos brinda constantemente la gente de Becados, donde además hemos grabado los Sí, episodios claro. de Día de Juego. Becados transformando sueños en realidades y por supuesto hoy grabando las instalaciones de FM Center. Correcto, gracias entonces a ellos por apoyarnos en este proyecto y por supuesto a todos ustedes. Entramos en una etapa, fundamental para Día de Juego, diría yo, desde que arrancó el año. Lo visualizábamos de esa manera porque está a la vuelta de la esquina la Copa América, está también a la vuelta de la esquina la Eurocopa, ya está más cerca que antes el retorno de los partidos de eliminatorias, así que para Día de Juego, por eso vienen los Juegos Olímpicos, para Día de Juego desde lo futbolístico y en cuanto a contenido en general va a ser una segunda mitad de año, Dios quiera, bastante movida y a nosotros nos alegra, nos entusiasma, nos emociona y esperamos estar a la altura, por supuesto, de ese reto. Así es, bueno, vamos a hablar de la realidad de los equipos venezolanos en competencia internacional. Alguien va a decir, bueno, pero es muy fácil hacerlo justo cuando ya pasó, ¿no? Cuando ya vieron el rendimiento de los equipos venezolanos, ¿por qué no lo hicieron antes? Mira, la verdad es que lo debatimos internamente muchas veces y llegamos a la conclusión de vamos a esperar que finalice la participación y luego con esa toma de muestra bien amplia vamos a, dar nuestros argumentos y por qué esas cosas están pasando hoy por hoy en el fútbol venezolano cuando nos enfrentamos al contexto internacional. Si nos basamos en los hechos, es inevitable tener que esperar a que las cosas sucedan, en este caso a que se complete, nos referimos a la fase de grupos tanto de Copa Libertadores como de Copa Sudamericana y en este caso evidentemente el balance no es para nada bueno, no es el mejor. Nosotros ya por el transitar de los 4 equipos venezolanos que estuvieron en el concurso internacional lo intuíamos, pero decidimos esperar a que la fase de grupos finalizara, a que oficial y formalmente quedaran eliminados, tristemente, para nosotros entonces hacer un análisis ya a posteriori un poquito más en frío. Yo quisiera arrancar, a modo de abreboca, tal vez para quien no siguió mucho las competiciones internacionales este año, un post que hizo la cuenta de nuestros amigos de Idioma Fútbol, gracias siempre a Idioma Fútbol, por cierto, unos grandes, por apoyarnos mucho y por creer tanto, lo decimos además hasta con pena, ¿no? Hasta incredulidad, diría yo, gracias por apoyarnos y creer en nuestro proyecto, a todos los responsables y los involucrados en Idioma Fútbol. Mira, ellos hicieron un post hace algunos días en donde, hacían el recuento estadístico, el resumen, ¿no?, de la actuación de los equipos venezolanos en competición internacional. 4 puntos de 72 posibles, es decir, estamos hablando de 24 partidos de fase de grupo, son 4 equipos, 6 partidos para cada uno, 6 por 4, 24, somos humanistas, pero esas cuentas nos dan, ¿verdad?, que son 72 puntos posibles, apenas 4 puntos. Ese es casi que en términos de porcentaje, a ver, me ayudan Ángel. Bueno, el 10% es 7,2. Claro. El 5% sería 3,6. Entonces, un poco más del 5 y tantico por ciento. Quizás un 6%, porque sería 7,2, sería 3,6. 5,5. Son sí, 6%. Bueno, entre 5 y el 6% de los puntos posibles consiguieron los equipos venezolanos, con 9 goles a favor y 64 en contra. Estos 4 puntos son producto de 4 empates. Cada uno de los equipos consigue un empate. Lo hablábamos justo antes de empezar el episodio. Caracas empató en casa contra Rosario Central. Deportivo Táchira empató en casa contra Libertad de Paraguay. Metropolitanos lo hizo ante Deportivo Garcilaso en la última jornada de su fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y Rayo contra Danubio de Uruguay. Entonces, el balance es inevitablemente negativo, ¿no? Groseramente negativo. Y esto es algo que se ha venido desde nuestra perspectiva, no sé si tú lo ves igual, yo hablo en plural ahora, se ha venido agravando, agudizando a medida que pasan los años y ya parece algo imposible no de ocultar, pero debe ser debatido, debe ser conversado. Sabes que justo antes de arrancar el capítulo,
lo conversábamos, de cuáles serían los puntos para analizar, o sea, cuáles son los factores a meter en el análisis para determinar cuáles pudieran ser las causas justamente del mal rendimiento de los equipos venezolanos. Hay algo que ha venido ocurriendo recientemente y tiene que ver con la edad. El promedio de edad en el fútbol venezolano ha ido bajando considerablemente. ¿Por qué? Bueno, porque hoy los equipos entienden que darle prioridad al talento joven que va surgiendo de las canteras y además de eso, combinado con la posibilidad de vender futbolistas, hay algunos equipos que han logrado vender futbolistas jóvenes que digamos que no llegan todavía ni siquiera a los 23 años y ya lograron ponerlos en el mercado y esto evidentemente los equipos entienden que es una vía más del negocio. ¿Por qué es una vía más del negocio? Porque repasemos cuáles son las fuentes de ingresos que hoy por hoy tiene un club venezolano. Claro, para la sustentabilidad. Por eso hablas de una vía del negocio. Derechos de televisión, que pudiera ser uno de los factores más importantes de ingreso en cualquier club, hoy no es un monto representativo para los clubes venezolanos. Luego tienes, por concepto publicidad. de venta de entradas, tampoco. Son muy pocos los equipos que logran meter una cantidad considerable de gente partido tras partido. Luego tienes otra vía de ingreso que es todo lo que tiene que ver con el merchandise. ¿Cuántos de los equipos venezolanos pueden decir que pueden tener un porcentaje importante a partir de la venta de productos oficiales del club? Luego, la publicidad, el patrocinio. La verdad es que hemos conocido los montos de patrocinio y no son, quizás un monto de patrocinio te alcanza para financiar 2, 3 concentraciones cuando tienen que salir de casa. Realmente es complejo. Entonces, por eso es que hoy los equipos venezolanos abrazan de muy buena manera la posibilidad de clasificar a cualquier competencia internacional, ya sea sudamericana o sea la propia Libertadores. Evidentemente el premio mayor es meterte en la fase de grupos de Libertadores para, bueno, no solamente es el ingreso que tienes por clasificarte, sino también que hay unos premios adicionales que se pusieron a partir de este año, no sé si lograste ver, pero era cerca de 300.000 y tanto para los equipos que lograran victorias por partido. Por partido, un equipo hoy, además de lo que ya recibe por fase de grupos, recibe un premio adicional, un monto adicional. Entonces, hoy por hoy, los equipos ven en la formación de talento joven, bueno, tratar de vender futbolistas para buscar, si no clasificas a Copa Internacional, generar algún ingreso importante que te permita la autosustentabilidad. Entendiendo un contexto país que yo creo que también es importante de aclarar, ¿no? Y lo difícil que es que un equipo o una institución deportiva, porque me atrevería a traspolar esto, a trasladar esto al resto de las disciplinas deportivas profesionales en Venezuela, que sea un modelo de autogestión eficiente. Yo creo que esa es la arista económica del tema, ¿no? Tú mencionabas el hecho de que las plantillas tengan una edad promedio joven o baja, eso hace que inevitablemente hay un componente de inexperiencia de cara a la jerarquía y a las plantillas internacionales o a los equipos fuertes de otros países. Pero yo creo que si uno toca el tema con pragmatismo te das cuenta de eso, ¿no? Al final es un reflejo, bueno, de las dificultades desde hace tiempo que está atravesando Venezuela, cómo eso salpica o de alguna manera condiciona el ámbito deportivo y los equipos, como muy bien lo acabas de explicar tú, para no redondear, se ven forzados a estos modelos para que todo tenga sentido, porque gestionar ese tema a pérdida para los dueños de los equipos es ilógico, por supuesto, y nadie quiere hacerlo. Entonces, claro, uno tiene la oportunidad de hablar con gerentes deportivos o con dueños de equipos profesionales y ellos sin ruborizarse y con toda la realidad del caso te explican que el objetivo es clasificar a competición internacional. Ya cuando entras en el tema de, bueno, ahora, ¿cómo hacemos al equipo competitivo? Ahora queremos ganar la Libertadores. No, eso no existe. Wow. Quien lo diga será tomado como un irrespetuoso por parte de los fanáticos del equipo y el universo. Irresponsable. Un irresponsable, pero voy más allá. No te hablan tampoco de trascender de la fase de grupos. Es que ya el discurso es hasta más comedido. En función de la realidad te dicen, mira, vamos a tratar de competir, o de hacer un buen papel, por lo menos quedar en la tercera posición que te deriva a Conmebol Sudamericana, pero pasaron esos tiempos de hace unos 15 años, tal vez. El último gran equipo que emocionó realmente fue Caracas 2009, puede ser. 2009. El de Gremio en cuartos de final. Sí, y fíjate la realidad, que ahí vamos a otro tema, ¿no? El futbolista joven
Ese equipo no era tan joven. No, pero lo que te voy a decir, o sea, los equipos buscan vender a sus talentos jóvenes. Y el talento en esa joven, vitrina. claro, y el talento joven no tiene muchas veces la posibilidad de sentarse en el profesional y sobre todo en contextos competitivos como el de Libertadores. Porque, por ejemplo, hay un jugador que comienza a figurar en Venezuela. Lo normal es que al año o terminada esa temporada ya busquen ubicarlo en otro mercado fuera del país, porque también seguramente el jugador tiene necesidades y quiere aspirar a mejores ingresos y evidentemente toma la oportunidad. Y no tenemos hoy por hoy las condiciones como para proteger ese talento y decir, no te vas a ir, no te vas a ir de inmediato. ¿Cómo te amarro para que se quede ese futbolista 2 o 3 años más y evidentemente yo beneficiarme de la evolución futbolística de ese futbolista? Aprovecharlo un rato más Claro. deportivamente hablando. Es más, y si me lo permites, tal vez aquí solo opine yo, entendiendo del equipo que te voy a hablar, el Caracas Fútbol Club en este caso. Lo que tú estás diciendo me parece absolutamente cierto, porque yo como periodista veía la noticia, por ejemplo, de que el Sochi, vamos a llamarlo así, ahora tengo un lapsus y no recuerdo bien cuál es la pronunciación no lo tengo correcta. claro, el pero Sochi, bueno, vamos a decir que es el Sochi. Sochi. Ajá. Descendió a segunda división en Rusia Uh-huh. y ejerció la opción de compra de Saúl Guarirapa. Y un equipo como Caracas, y no estoy criticando a Caracas, es más bien dando un ejemplo de cuál es la realidad del fútbol venezolano. Y que es uno de los pocos equipos que logra vender. Ajá, prefiere asumir el ingreso de la venta antes de tratar de aprovechar a un futbolista como Saúl Guarirapa, que probablemente un equipo que esté descendiendo a segunda división de Rusia, desconozco los montos de la operación, pero tal vez no sea un monto que te haga jalarte los cabellos y que digas, mira, esto es irrechazable, como si viniese un equipo de primera división de Francia o de Alemania o de cualquier otro país un poquito más potente, ¿no? Y que ese monto te permite la autogestión. Claro. Porque, evidentemente. O sea, lo que te digo es que un equipo que desciende a segunda división de Rusia es capaz económicamente de hacerle una oferta atractiva según el contexto, tal vez no atractiva según el mercado internacional, a un equipo que es el más ganador en la historia del fútbol venezolano. Y la culpa no es del Caracas, porque el Caracas lo hace en pro de su supervivencia económica o para que el presupuesto del año le dé y tenga números verdes, o sea, viable. Es culpa, por decir culpa, de la realidad del fútbol venezolano, del país, que repercute directamente entonces en las condiciones para hacer acuerdos de patrocinio, por ejemplo, cuánto dinero pueden invertir las marcas en función de lo que ellas también ven retribuido o ganan. Entonces, lo que a mí me preocupa, ya yendo de la parte económica a otras cosas, es como pareciera que es una espiral de la que es difícil salir, porque hay problemas que están tan más allá del deporte o que son tan profundos que todos conocemos porque vivimos y sufrimos todos los días, que no tengo tan claro cómo esta situación pudiese cambiar en el corto plazo. Ni siquiera sé si es posible, aunque se empiecen a hacer las cosas maravillosamente bien a partir de este momento, de hoy, de ahora. Vamos a tardar un ratico en volver a ver dos equipos venezolanos en octavos de final de Libertadores y uno llegando a cuartos, Pero fíjate por ejemplo. qué pasaba ese equipo, por ejemplo, de cuartos de final. Tenía a varios jugadores. Caracas en aquel momento tenía selección varios de jugadores Venezuela. que eran selección de Venezuela. Claro. Hoy, ¿cuántos equipos venezolanos pueden decir que tienen jugadores selección de Venezuela? El año pasado lo tuvo Caracas con Alain Baroja y Alexander González. Este año han entrado en la convocatoria, digamos que en el universo vino tinto, futbolistas como René Rivas, como Brian Ortega, como Carlos Pipo Vivas del Deportivo Táchira. Pero hoy, justamente porque es un contexto muy distinto. Y ahora bien. Pero lo que decías, hoy porque son muy chamos y están en equipos venezolanos, siguen rindiendo y tienen la vitrina de los 6 partidos de competición internacional, más alguna oportunidad que tengan en la selección, y en 6 meses en el arte que saca la federación ya no te va a salir Deportivo Táchira, ya no te va a salir Caracas Fútbol Club, te va a salir Philadelphia Union, te va a salir Chicago Fire, te va a salir un equipo de Argentina, u ojalá, ¿por qué no? Uno de Europa, mejor todavía. O en Brasil, que por ejemplo ahora. Ajá, pero es como coyuntural. Antes veías a futbolistas muy bien, en una edad madura. Gabriel Sichero. Gabriel Sichero no era ningún muchacho de 20 años cuando estaba en Caracas. Claro, mucho menos José Manuel Rey. José Manuel Rey. Y además Caracas tenía... Lobo Guerra. Estuvo Ronald Vargas en algún momento antes de irse. Chamo también, pero tenía un talento desbordante. Mal que bien, y siendo leyenda y figura, supieron tener durante muchos años a Darío Figueroa, un buen importador. Un buen importado de esas características cuesta mucho dinero. Sí. Bueno, a eso vamos también, ¿no? El tema de, evidentemente, a mejor presupuesto, al tener mejores jugadores, tienes una oportunidad
que se pueda traducir en ser más competitivos. Por Claro. ejemplo, los sueldos que hoy pagan los equipos que están en Copa Libertadores, quizás de Bolivia, quizás de... No voy a meter Ecuador porque siempre digo que Ecuador es muy, muy No, está buen por encima. ejemplo. Perú y puede está ser. muy por encima, pero Perú pueden ser sueldos mucho más atractivos de los que ofrezca el fútbol venezolano. Un equipo protagonista del fútbol Claro. venezolano, por ejemplo. Y voy más allá, que aquí ya vamos a entrar en el terreno deportivo. El formato. Ok. Para mí un punto a considerar en todo esto tiene que ser el formato. ¿Desde qué punto de vista? Porque un formato que cambia continuamente, yo entiendo que se está buscando la mejor opción para buscar competir. O No, el hacer- producto y la y el- espectacularidad. sí, pero fíjate algo, yo vengo hace unos días de Colombia y la gente en Colombia critica mucho el formato porque dice no se está premiando el más consistente. Bueno, Hay un formato de playoff en el que lo venden como que es mucho más atractivo, que conecta mejor con las audiencias, pero si tú haces un buen playoff, por ejemplo en Venezuela, si tú te metes entre los 8 primeros y puedes llegar de 8, tú tienes la posibilidad de meterte nada más y nada menos que ser campeón y tú pudieras lograr un que cupo a Libertadores. los equipos que jugaron la final hace algunos días, Claro, Carabobo y Metropolitano, son quinto y sexto, por perdón, eso. respectivamente de la tabla del torneo de apertura. Ninguno del top 4 llegó a la final del torneo porque no sobrevivieron a los cuadrangulares, pero es más o menos lo que tú dices, si te sigo, es que en 13 fechas tú reúnes los méritos para ser top 4 de la tabla general y luego tienes 2 o 3 partidos malos en una fase de grupos, en un cuadrangular y ya perdiste tus opciones. Quizás alguien está viendo el episodio y va a decir, bueno, la excepción de la regla es Deportivo Táchira, porque Deportivo Táchira fue el equipo más consistente del año pasado. Sí, claro, es verdad. Y aún Con el así, invicto y todo. y aún así no le alcanzó y no le fue tan bien. Sí. ¿Me entiendes? Pero yo creo que eso del formato hay que revisarlo. Porque, insisto, no estás premiando la consistencia. Estás premiando lo que pase finalmente en el playoff, que bueno, que para mucha gente es atractivo, pero, por ejemplo, en Colombia, en serio, las críticas son muy duras contra los equipos colombianos y mucha gente resuelve que uno de los argumentos tiene que ver con el formato que hoy tiene el fútbol, El fútbol colombiano, no. Y lo que tú dices, tal vez un equipo que quedó primero en la fase regular o en las primeras posiciones pueda llegar a la final. Aquí hubiese diluido un poco el argumento que estamos esgrimiendo en este momento si UCB o Angostura hubiesen llegado a la Claro. final porque estuvieron en las 2 primeras posiciones. En Colombia pasó con Pero el no Atlético solamente por un Bucaramanga. semestre, sino por todo el año. No, por todo el año. Ahora, a mí me gustó este año, hablando del contexto venezolano, que, por ejemplo, el segundo clasificado a fase de grupos de Conmebol Libertadores es Es el acumulado. de la tabla acumulada, quitando al que gane, por supuesto, la gran final del fútbol venezolano, Estoy de asumiendo acuerdo, que sí. el clausura lo gana alguien distinto a Carabobo. Si lo gana Carabobo de nuevo, no hace falta jugar gran final, evidentemente, va a ser Sí. campeón absoluto. Eso me gusta porque en función de la realidad del fútbol venezolano y a lo que todos apuntan, que es clasificar a competición internacional, en este caso la más importante, bueno, perfecto, la tabla acumulada, la consistencia, a pesar de que puedas tener algún desliz en el cuadrangular de la apertura o en el cuadrangular del clausura, bueno, pudieses clasificar a Conmebol Libertadores si, por ejemplo, UCB, por ponerte el ejemplo del que quedó de primero, UCB en el clausura también queda en las 3 primeras posiciones, pero vuelve a perder en el cuadrangular, no tiene derecho a la estrella, eso sí, internamente lo castiga el formato, pero de repente es líder de la tabla acumulada y clasifica entonces a Copa Libertadores, eso me parece que está bien, pero creo que el componente económico que inevitablemente ustedes notarán fue el que primero mencionamos, porque para los dos creo yo que es el más importante, el más notorio, de él derivan todas las demás deficiencias, porque entonces tienes equipos que se refuerzan de manera más limitada, son equipos más jóvenes porque no puedes pagar los mismos salarios. Obviamente un muchacho de 20, 21 años no tienes y el mercado no te invita a pagarle lo mismo que un veterano de 28. Mira, yo con todo respeto, incluso el tema de los importados, y lo digo de verdad con profundísimo respeto, Carlos Arroyo es un delantero ecuatoriano que hoy está en Carabobo, no sé si seguirá para el clausura. Al momento de grabar estuvo en los convocados en la final de la apertura contra Metropolitanos. Que el mercado, por cierto, abre el 8 de julio. Ah, buen dato, no lo sabía, buen dato, muy bien. Carlos Arroyo jugó en la tercera de Japón antes de llegar a Carabobo y jugó 10 partidos y no marcó ni un gol. Con el respeto de la trayectoria de Carlos Arroyo, lo que quiero decir,
no se parecen nada a los importados que hace 10 años venían a nuestro país. E incluso tú dices, bueno, si ese es un importado, oye, tal vez ¿por qué no apostar por un futbolista venezolano destacado? Claro, que el importado marque la diferencia siendo importado. Y que la marque bien. Claro, sino que Carabobo, por ponerte un ejemplo, de verdad lo digo un poco a la ligera, cada quien tendrá su planificación y la respeto. Buscas un delantero bueno en la Liga Fútbol 2, del Marítimo de La Guaira, de Titanes, de Ureña, del equipo, el que se me ocurra, venezolano, te va a costar tal vez menos dinero y puede que te rinda mejor, conoce el contexto, país, está más adaptado a la cultura, a la idiosincrasia. Me explico, entonces ha atentado demasiado la gravedad de la situación económica contra el nivel, ante el nivel competitivo de los equipos venezolanos, y es lógico que se note en el plano internacional. Hay otro tema, ya hablamos del formato, es la cantidad de partidos que disputan los equipos venezolanos al año. Sí. Ya lo hemos hablado tú y yo un montón en otras de veces. oportunidades. Incluso en temas de selección lo hemos hablado, pero hoy los equipos venezolanos no disputan más de 40 partidos al año. Ahora, 42 en el mejor de los escenarios. Jugaste 20 en el Apertura, jugarás 20. O sea, Carabobo y Metropolitano jugaron 20 porque jugaron la final. El que llega a la final del Clausura, si es Metropolitanos de nuevo, por ejemplo, puede jugar 20 más, van 40. Y luego, como perdió la Apertura, juega la gran final, ahí de vuelta 42. Por eso yo aplaudo que ya ha regresado a la Copa Venezuela. Sí, claro. Por ejemplo, porque la Copa Venezuela te va a dar ya al menos 6 partidos más. Al menos 6 partidos más. Entonces, yo creo que ya ahí es importante y sobre todo que entendiendo que la base de muchos equipos es muy joven, ya vas a tener que meter 6 talentos sub-23. Entonces, esos 6 talentos sub-23 ya se van adaptando al ritmo de competencia, a lo que tiene que ver con el profesionalismo, a jugar contra primera, a jugar contra segunda, según sea el caso, y eso evidentemente pudiera ayudar. O sea, aumentar la cantidad de partidos creo que, es una de las aristas que pudiera sumar en el tema. Pero el modo supervivencia va a seguir instaurado durante un tiempo en el fútbol venezolano. Para mí es inevitable, porque tú hablas así, los sub-23 tienen más vitrina. ¿Con qué finalidad? Sí, para que se adapten al primer equipo, es verdad, pero también con calidad de exportación todo el tiempo. Es difícil que un equipo venezolano se arme a conciencia pensando en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana. Es muy difícil. Y vuelvo a lo mismo, con todo el respeto, pero de verdad hablando con franqueza y con pragmatismo del caso. De los 4 equipos que clasificaron a competición internacional, estoy hablando de Rayo Zuliano y Metropolitanos a Sudamericana, Caracas y Deportivo Táchira a Copa Libertadores. Para mí, la plantilla de mayor jerarquía, de mayor profundidad y mayor talento en general era la de Táchira. Y tuvo resultados idénticos al resto de los equipos venezolanos. Es decir, no estuvo a la altura del contexto internacional. Y no lo digo yo, que me parece un hecho, no una opinión. Lo dice, por ejemplo, Carlos Pipo Vivas. Yo escuché una declaración de Pipo Vivas diciendo, no estamos a este nivel. No estamos a este nivel y hay que asumirlo. Y hay que ver cómo hacemos para tratar de equiparar, pero no estamos ahí. Lo dicen los protagonistas, no lo decimos tú y yo. Lo decimos tú y yo, aunque no juguemos, pero es la realidad. Cada vez que hay un sorteo de Libertadores o Sudamericana, yo me preocupo. Y me preocupo cuando leo que la gente también puede opinar y son libres de Bueno, es fanático, de opinar, claro. Pero a veces, desde el medio del fútbol venezolano se dice, no le tocó tan difícil, le tocó un equipo chileno, le tocó un equipo paraguayo, le tocó un equipo boliviano. Para Venezuela va a ser complicado. Sí. Todos los rivales Lo que pasa es que enfrentar. yo lo entiendo porque, vamos a decir uno. La gente asume que nada más River o los equipos brasileños pero son los duros. Algo te tienes que aferrar. Es decir, si tú tratas de matizar, es lógico que si no te tocó River o Boca, sino que te tocó, poniéndote el ejemplo de Metropolitanos, te tocó Cuiabá y te tocó Deportivo Garcilaso, tú puedes decir, bueno, es un poquito más accesible, de repente tengo el chance, aunque en el fondo tú sepas que por la realidad del fútbol va a ser complicado. Para quienes nos escuchan, les repito, cada uno de estos 4 equipos sacó un punto, empató un partido, 9 goles a favor, lo tenía aquí, y 64 en contra, me parece que es el dato. Disputaron 6 y apenas empataron 1. Sí, todos disputaron 6 partidos. El único equipo que ganó fue, tú me lo decías, Academia Puerto Cabello en el primer partido de la primera fase de Copa Libertadores. Academia Puerto Cabello clasificó a esa primera ronda, le ganó 3-2 a Defensor Sporting en la Bombonerita, luego perdió en Uruguay, ganó en penales y avanzó a la siguiente fase y ahí perdió con Nacional de Uruguay los 2 partidos 2-0. Ahí en esa misma fase estaba Portuguesa, que fue el otro que quedó eliminado, y también perdió los 2 partidos con Palestino. En Copa Sudamericana no cuenta porque se enfrentaron equipos venezolanos entre sí.
Entonces, bueno, Rayo Zuliano avanzó de su fase. No recuerdo ahora contra quién jugó. Me parece que Deportivo La Guaira. Creo que fue contra Deportivo La Guaira que le ganó fase previa a Rayo Zuliano. Y justamente Metropolitanos le ganó a Carabobo en penales, que reeditaron ahora ese partido en la final de la apertura. Sí, pero la situación es grave, y si luego tú te dedicas hoy a ver el fútbol venezolano, a verlo con ojos críticos, porque eso no quiere decir que nosotros de lo periodístico... la idea, antes que entres ahí, es que muchas veces hacemos análisis de los rivales que le tocó a los equipos venezolanos y no vemos realmente qué tienen esos equipos. Sí. O sea, te digo, para mí, por ejemplo, contra Caracas jugó Peñarol. Y la gente dirá, bueno, es Peñarol, no es, no sé, Palmeiras, no es River, no es cualquier otro equipo grande del continente. Peñarol, Peñarol es grande del continente. Claro, pero digo que de repente la gente... En la vistosidad de la plantilla, dices tú. La gente como que se encandila, o sea, le resulta deslumbrante lo que pueda haber con equipos de Argentina, de Brasil. Porque son más mediáticos también. Principalmente, ¿no? Pero Peñarol jugó muy bien ese partido en el que derrotaron al Caracas. Evidentemente, Caracas tendrá que corregir muchas cosas y seguramente le habrá servido como un banco de pruebas para, bueno, saber o medir o diagnosticar y en función del futuro trabajarlo. Pero lo que te quiero decir es que a veces son muy ligeros en el análisis del contexto. Hay que entender que el fútbol venezolano hoy por hoy le cuesta competir en el ámbito internacional. No, porque le cuesta, una cosa es la horrores. Vinotinto, o sea, una cosa es la Vinotinto, pero ¿dónde están esos jugadores de la Vinotinto? Están claro, en el exterior. En el contexto en el que se desarrollan y se desenvuelven competitivamente, que más o menos a eso iba. Todo lo que estamos hablando explica también, y lo aclaro, nosotros trabajamos en el fútbol por y para el fútbol, y como periodistas inevitablemente queremos y le tenemos cariño a lo nuestro, que es el fútbol venezolano, pero es parte de nuestro trabajo también verlo con ojos transparentes y críticos en el buen sentido de la expresión. Oye, la intensidad y el ritmo con el que se juega, las constantes pausas que cortan, valga la redundancia, el ritmo de partido, y esa intensidad que no estás desarrollando y trabajando te pasa factura en el concurso o en el ámbito internacional, y son cosas que los futbolistas de repente no interiorizan del todo, puede ser, y no entienden cómo les perjudica a ellos el individual y a su equipo en lo colectivo cuando el contexto sea distinto. Incluso he visto técnicos reclamando porque sus jugadores no perdieron tiempo deliberadamente. Bueno. O sea, es un tema como idiosincrático. Lo hemos escuchado en rueda de prensa y tú dices, wow, pero si más bien lo que estamos buscando es aumentar la intensidad, mejorar el ritmo, aprovechar aún más el tiempo de juego para que sea cada vez tengamos más tiempo efectivo de juego. Hay muchas cosas que se están haciendo bien, pero insisto, desde nuestra vitrina, tratar de analizar y sobre todo poner los argumentos allí en la mesa para debatirlos, para discutirlos y sobre todo para construir. Preparando el artículo que hace algunas semanas escribí sobre por qué al Caracas le había ido tan mal en el Apertura, conversé con el profesor José Hernández, yo te lo contaba fuera del aire, y esto que te voy a mencionar, él me lo dijo en la entrevista, no fue off the record ni nada, siempre con el tacto y el respeto que caracteriza al profesor, porque además lo hemos tenido invitado aquí en Día de Juego, y él me decía que él cree que las distancias también se están alargando mucho, primero porque, bueno, todo lo que nosotros hemos mencionado hasta ahora, pero ya hablando de algo un poco más profundo en lo futbolístico, él dice que en el fútbol venezolano hay que seguir trabajando en la formación desde todo punto de vista, tanto de entrenadores como de los propios futbolistas en cuanto a conocimiento del juego. Y él dice que el jugador venezolano en general, generalizando, ¿de acuerdo? A veces no está preparado para resolver, identificar o asumir o reaccionar ante ciertas situaciones de juego que se presentan en el ámbito internacional y que probablemente en el fútbol venezolano o no pasan con ese grado de complejidad, o si pasan nadie se las identifica y le ofrece la solución. Él me hablaba, por ejemplo, de situaciones en el repliegue defensivo, que no es lo mismo defender estando en el área que llegando al área, hablando por ejemplo de los defensores centrales, la postura es distinta, la manera de perfilarte, cómo contrarrestas centros cruzados. Él me ponía el ejemplo del Caracas, que la mayoría de los rivales le hicieron mucho daño al Caracas con los centros cruzados, que de repente, sería bueno. La talla de los equipos internacionalmente es importante. Eso es otra cosa, los chamos jóvenes, está muy bien lo de los chamos jóvenes, y creo que en algún otro episodio lo dijimos. Me encanta Brian Ortega, por ejemplo, pero si quieres que lo analice, para mí un hándicap de él inevitablemente es el biotipo.
O sea, la talla que tiene Brian Ortega para la posición que juega con respecto al contexto internacional. En Venezuela, le basta y le sobra. Jugadorazo, de los mejores del torneo, probablemente. Contexto de selección de Venezuela. Pero tú te lo imaginas en un contexto europeo con Bueno, ese... seguramente hay que trabajar en eso. No, y se puede trabajar, a Dios gracias. Claro. Pero digo, a día de hoy, para competir hoy contra River, que tiene tipos de repente que jugaron en Europa 6 años y ahora están en River a los 32, tal vez no te da. Tal vez no te da, me explico. Felipe Melo hace 4 años en Palmeiras, ya está bastante más veterano, pero Felipe Melo. Ahora no, Fernandinho Fernandinho en en Atlético Paranaense, correcto. No, hay tantos ejemplos que tú dices, wow, es complejo. Mira, ¿qué otro tema podemos meter en el análisis? Ya hablamos de formato, ya hablamos de la realidad De ritmo e intensidad. de los clubes en cuanto a lo económico. Sí, tal vez el enunciado del ritmo y la intensidad se explica por sí mismo y no es viable desarrollarlo mucho más, pero no por eso es menos importante. Es decir, hay que buscar elevar el nivel competitivo del fútbol venezolano, asumiendo además la dificultad que eso implica. Hay muchos jugadores que pasaron por el fútbol venezolano y que además hicieron historia o tuvieron muy buenas carreras internacionales en distintos países. Y ellos me dicen, Hernán, es que el fútbol venezolano le hace falta apoyo. O sea, cuando dicen apoyo se refieren al público. Que el público vuelva a conectar con el fútbol venezolano, que apoyen al fútbol venezolano, porque ellos dicen, Venezuela es un país que le gusta consumir fútbol, sí, pero quizás el fútbol venezolano es donde más apoyo necesita. Y bueno, mira, visto así, sí, o sea, el mensaje para la gente es que se acerque al fútbol venezolano, pero lo que pasa es que el amor no puede entrar a juro. Claro, no, y no hay la chispa catalizadora, porque yo con esto no te quiero decir que el boom vino tinto fue espontáneo o una casualidad, porque sabemos que desde el profesor Pastoriza y tal vez algunos técnicos anteriores se batalló mucho por la profesionalización del futbolista venezolano, incluso a nivel de selección, y poco a poco eso le fue dando ciertas condiciones, por ejemplo, al profesor Richard Páez para trabajar y lograr lo que efectivamente logró. Pero la chispa de los resultados le permitió a la gente, diría yo, reconectar, al menos yo de niño como lo viví en ese momento. Entonces, es un trabajo de hormiguita muy fuerte, muy arduo, y en donde la gratificación instantánea no va a estar. Hay que asumir desde la gerencia deportiva de los equipos y desde la propia liga como institución y como producto que va a ser poquito a poco, y creo que lo han asumido porque han hecho los intentos para que mejore, a menos que suceda algo extraordinario y poco o nulamente esperado por la gente. Yo te hablo de que Táchira o Caracas lleguen a octavos de final y le hagan buen partido en la llave de los equipos, entonces de repente, y así pasa, y no pongo colores en lo que estoy diciendo. Entonces luego en los próximos partidos en Pueblo Nuevo, en el Olímpico, durante 3 o 4 jornadas van más de 10.000 personas entusiasmadas por pero es que creo que eso pasa aquí y en todos bueno, lados, ¿no? pero ¿cómo logras mantener eso si de repente los resultados no acompañan? Ya hemos hablado en otros episodios de que el espectáculo, el producto del fútbol venezolano hay que seguir robusteciéndolo, hay que seguir cuidándolo, mejorándolo. Hay esfuerzos en ese sentido. Está la Copa Rey de Marcas, por ejemplo. Están tratando muchas veces de llevar, artistas en el entretiempo para tratar de amenizar un poco, que la gente se anime a ir al estadio, que la experiencia como tal sea mejor, que de repente hay opciones para comer o tomarse algo en el estadio también es súper importante. Incluso los espacios en los medios. Los espacios en los medios. Porque hay espacio en los medios de repente para el deporte, pero no para el fútbol venezolano. Y hay que buscar, por ejemplo, estamos en FM Center. FM Center, digamos que ha venido cada vez más apostando por el deporte, pero... Sí, o Televen incluso. Y Televen, me refiero a las transmisiones deportivas, y incluso hay un pool de canales que también se suman en distintos medios, pero yo digo programas como tal, de análisis, de debate acerca del fútbol venezolano, son muy pocos. Son muy pocos. La liga tiene sus iniciativas propias, claro. Evidentemente. Creo que tienen el valga la cuña, modo fútbol, los lunes. Pero claro, uno es de la liga, es institucional, que no es que no tiene nada de malo, pero de repente no tiene el alcance y la difusión como los canales de señal abierta. Lo ideal lo es diversifica, que se hable más. Ojo, hay distancias, ¿no? Pero vengo de Colombia. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacía era prender la radio en la tarde. Y en la radio conseguías 3, 4 horas de programación deportiva. A hablar del deporte, pero de las 4 horas, digamos que 2 o 3 eran de fútbol colombiano. Sí.
Y yo creo que eso hace falta, ¿viste? Yo creo que hay que volver a... Sí, lo que pasa es que te contestarán, bueno, hay que ver el modelo de rentabilidad, hay que ver Claro. si en términos de publicidad es viable, y eso se entiende también. Claro. Por eso el reto es mayúsculo, y nosotros no aquí, con mucho respeto, no estamos descubriendo el agua tibia ni pretendemos hacerlo. Estamos tratando de develar el problema con pelos y señales, ponerlo sobre la mesa e invitarlos a ustedes a la conversación. Ojo. No es que tenemos las soluciones, pero creo yo que todas las aristas involucradas son Este año estas. entró ESPN al pool de Sí, transmisión. es verdad. Y de verdad que qué bueno. Qué orgullo, O sea, además. Qué bueno ver fútbol Incluso talento venezolano, en colegas que ESPN. se escuchan a nivel continental con la mosca de Televen. Oye, Claro, un sueño. O que también pase que de repente fuera de nuestro país alguien diga, mira, estoy viendo fútbol venezolano y estoy en Ecuador o estoy en Argentina o estoy en Brasil. Y reconectan Oye, con Venezuela. qué- Bueno, qué- como nos qué pasa buena en el noticia. circuito, al menos Claro. seguro sigue pasando. Yo digo, Claro. según mi experiencia, cuando estábamos juntos esos 2 años, pero tal cual. Pero tal cual. hay que de repente, no digo que las cosas tienen que ser obligadas, pero buscar tener más espacios para hablar de estos temas. Y la escala o los plazos de estos cambios no van a ser tan cortos como a uno le gustaría. Lo que te digo, aunque se empiecen a hacer las cosas bastante bien, yo creo que cambios notables en un lustro puede ser 5 años. No sé. Súper notables. No, esto sí es opinión. Yo lo porque veo puede así. ser que de repente venga una generación espectacular de futbolistas que de repente ya tengan una buena cantidad de partidos, ya sea por módulos de trabajo o por lo que se busca implementar. Y entonces, bueno, de repente va saliendo una generación competitiva y salió. Sí. ¿no? Pero sí hay que... Claro, pero en los 14 equipos de la primera división. No, bueno, en los 14 no. Pero de repente sí en los puede- más representativos sí- históricamente. Sí puede pasar, o sea, sí Sí. puede pasar. No, o que de repente, como te digo, hay una chispa. Alguno de los equipos venezolanos a nivel de clubes, pues le vaya muy bien algún año, el que viene, ojalá, en Copa Libertadores y eso contagie a la gente para consumir el fútbol Sí, venezolano en sí. general. Ojalá. Bueno, ya vamos cerrando. Vamos cerrando. Miren, participen de la conversación. Yo creo que esto amerita que si conseguimos la manera de traer aquí a Día de Juego a gente especializada que quiera seguir aportando y sumando a este tema, que queda abierto para conversarlo con ustedes en los comentarios, a través de los reels que publicamos en Instagram, en YouTube Shorts, en Facebook también. La gente nos empezó a seguir bastante en Facebook. Gracias por eso. Y bueno, nos den su visión de las cosas, ¿no? Como les decimos, la idea de este episodio, más que ofrecer soluciones porque no las tenemos, es tratar de Bueno, describir el problema. Asomamos varias de ellas. No, asomamos varias, pero digo, no son totalmente certeras ni aseguramos la garantía de que sea lo que realmente funcione, porque si no se le hubiesen ocurrido a otras personas antes que a nosotros, Ujú. evidentemente, ¿no? Pero valoramos mucho que se unan a la conversación porque en otro acto de franqueza, mucha de la gente que sabemos que sigue el podcast es futbolera, ¿no? Y Ujú. probablemente este tema les interese y les duela, al igual que nos duele a nosotros, porque es el fútbol venezolano, independientemente del equipo. No importa si es Táchira, no importa si es Caracas, Rayo Zuliano, Metropolitanos o los que sea que clasifiquen el año que viene. Bueno, vamos a ir cerrando esta Sí. conversación en Día de Juego. Recordarles que pueden suscribirse, que pueden comentar y por favor, lo más importante, activen la campanita. Tin, 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 Sí, ahí para compartan el contenido, nos dan el like, la manito arriba, comenten, compartan el video para que nos ayude con las visualizaciones y eso, como siempre les decimos, inevitablemente nos va a ayudar a robustecer también el proyecto y humildemente a que Día de Juego cada día, valga la redundancia, sea un mejor producto Y para todos sugieran ustedes. temas. De Sí, verdad, claro. Estamos abiertos a leer sus sugerencias en cuanto a temas, en cuanto a invitados también. Sí, Así bueno, ahora que- vamos a estar modo fútbol inevitablemente por la Copa América, la Eurocopa y con los Juegos Olímpicos. Tenemos invitados, yo creo que de mucha jerarquía ahí, colegas venezolanos además. Claro. A ver si lo podemos Ya van a concretar. empezar las entrevistas online. Ajá. Me dice Iván, mira, pulgar arriba. Pulgar arriba, gracias al circuito FM Center y el tremendo internet que hay aquí. Así es, bueno, Gracias. nos vamos. Nos vamos, gracias Gracias a a Becados. Becados. Muy Oye, bien, qué transformando bello, sueños en realidad. Si lo planificamos, no sale así. Gracias también a FM Center por prestarnos, como siempre, sus instalaciones y a ustedes por consumir nuestro contenido, por apoyarnos, por comentar, por darle like y por compartir nuestros episodios con sus amigos y conocidos. Nos vamos, chao.